calambres, piquetes, adormecimientos y dolor se sienten en la neuropatía diabética, es el tema que vamos a abordar en este video, en este YouTube, en este Facebook Live. Así es que muchísimas gracias a todos mis amigos que están aquí conectados. Tengo de fondo, todos conocen a mi querido bebé osito, aquí está conectado. Dijo, nada más me quiero asomar para ver si salgo gordo. Pero... Va, te dejo en tu transmisión. Sí, mi amor, muchas gracias. Te quiero. Bye. Amigos, vamos a empezar este video. Empezó diferente con un invitado especial. Ya vieron a mi querido esposo conectado aquí. La verdad es que él dijo, yo quiero ver cómo me veo a cuadro. Y dije, ok, mi vida hermoso, gracias por formar parte de estos videos. Él está ahorita súper atento ahí conectado viendo este video. Amigos, vamos a ver este tema porque muchísima gente se me angustia, mucha gente se me preocupa, muchísimas personas sufren de esta condición de salud y a veces no saben cómo atenderse, cómo cuidarse, y es muy interesante abordar este tema porque estoy convencida de que si la gente adquiere el conocimiento necesario va a conservar su salud. Así es que vamos a empezar. Fíjense, es común que un paciente con diabetes curse con condiciones muy específicas en ciertas regiones de su cuerpo, y particularmente voy a hablar de los pies y las manos. Estas dos extremidades, la verdad es que sufren frecuentemente de la sensación de calambres, de piquetes, de adormecimientos, de ardores y por supuesto dolor. El paciente a veces no alcanza a identificar cuáles son las causas propias de esta incomodidad, pero en aquellos que tienen diabetes sería interesante acudir con un profesional de la salud para que nos ayudara a determinar si estas molestias que presento en mis extremidades están relacionadas directamente con un problema que se llama neuropatía sensitiva. La neuropatía sensitiva es una complicación crónica de la diabetes mellitus que aparece después de varios años de tener esta enfermedad y evidentemente de cursar con un descuido de la misma. Es decir, si yo mantengo mis niveles de azúcar altos durante mucho tiempo, es muy probable que mis extremidades empiecen a sufrir de esta condición. ¿Por qué razón? Porque el azúcar alta deteriora o lastima de alguna manera a las terminaciones nerviosas de mis extremidades. Es decir, yo les invito a que reflexionen de esta manera. Quiero que piensen que sus pies tienen cables de luz. Es decir, tenemos un cable de luz que va del dedo gordo, sube, ahora sí no, sube este cable hasta mi cerebro. Y si yo ahorita pisara una tachuela, este cable de luz lleva la información a mi cerebro y me dice, doctora Meli, acaba de pisar una tachuela. Y yo grito, ¡ah! ¿Por qué? Porque evidentemente me dolió. Ok, resulta que en la diabetes el paciente empieza a perder de manera paulatina la capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa. Y entonces un paciente podría llegar a pisar una tachuela, un clavo, un vidrio, una costura de su calcetín, la plantilla puede estar hecha bolita y él no va a percibir esta agresión en la planta de sus pies. ¿Por qué? Porque este cable de luz que nosotros como médicos le llamamos nervio, empezó a sufrir un deterioro, porque los niveles de azúcar deterioran a este nervio. Y entonces, este nervio, si fuera un cable de luz, se pela. Y cuando se empieza a pelar, empieza a generar la falta de sensibilidad. Pero, ojo, es la falta o empezamos a perder la capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa, ojo, pero al mismo tiempo la energía cuando pasa por estos cables de luz genera pequeñas descargas eléctricas. Y si el cable estuviera pelado, como les menciono, estas pequeñas descargas generan como cortocircuitos, y estos cortocircuitos empiezan a generarnos molestias en los pies. Y el paciente puede llegar a manifestar lo que vienen siendo los calambres, los piquetes, los adormecimientos, el ardor y el dolor. Y él no sabe que estas molestias que él está sintiendo en sus pies está relacionado directamente con un daño en los nervios, es decir, en los cables de luz de nuestro cuerpo. Ahora, entendiendo esto, van a saber
que es muy importante que si yo tengo diabetes, empiece a controlar mis niveles de azúcar para que mis nervios no se sigan deteriorando, porque evidentemente la neuropatía sensitiva, que es así como le llamamos a este problema de salud, se puede ir agravando paulatinamente, ir subiendo, y es decir, voy a empezar a sufrir de dolores y de calambres y de hormigueos y de piquetes cada vez más y más y más y más intensos, porque evidentemente mis nervios se están dañando constantemente. Ahora, entendiendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente lo primero y lo más importante hacer es determinar cómo tengo mis niveles de azúcar. Si mis niveles de azúcar efectivamente están altos o descontrolados, lo que tengo que hacer es empezar a regularlos, empezar a controlar estos niveles de azúcar para que evidentemente yo pueda empezar a preservar mi salud. Una vez que controle mis niveles de azúcar, o inclusive antes de empezar a controlarlos, pero tenemos que hacerlo de manera paralela, necesito un profesional, un médico que me ayude a determinar si efectivamente tengo la neuropatía sensitiva. Y de ser así, que la empiece a atender. Existen diferentes tipos de tratamiento. Uno, la verdad es que existen medicamentos que pueden ser como los antiinflamatorios, los analgésicos. Podemos usar, por ejemplo, anticonvulsivantes, medicamentos que pues, son para la convulsión, que ayudan a controlar este problema de la neuropatía sensitiva. Habremos otros médicos que hacemos uso, por ejemplo, de los antidepresivos. También hay algunos medicamentos que se pueden usar para controlar la neuropatía. Y tratamientos muy buenos, muy padres, que consisten en infiltrar la región donde estamos sintiendo dolor, y estos medicamentos empiezan a mitigar, a minorar las molestias neuropáticas propias de la neuropatía sensitiva. Pero, ¿qué es importante? Que yo como paciente primero concientice y sepa que si yo tengo un problema de este tipo, lo primero a descartar es que efectivamente se trate de un problema de neuropatía sensitiva. Y una vez que yo digo, ok, es muy probable que tenga este tipo de problema, tengo que acudir con un profesional, con un médico especialista en diabetes, evidentemente, que me ayuda a controlar mis niveles de azúcar. Y si aún consiguiendo esto, no empiezo a mejorar lo que viene siendo el problema de neuropatía, pues evidentemente lo que tengo que hacer es empezar a usar tratamientos muy específicos para la neuropatía y evidentemente empezar a mitigar las molestias. Entonces, hay pacientes que hacen todo al mismo tiempo, afortunadamente. Empiezan a controlar sus niveles de azúcar, y si el doctor determina que es necesario usar algún tipo de medicamento o estrategia para controlar la neuropatía, lo hacen en conjunto y obtienen resultados maravillosos. Así es que ya saben el secreto para poder ayudarse a mitigar, a controlar este problema tan frecuente en los pacientes que viven con diabetes. Así es que, ya sabiendo esta información, es súper importante que cuiden sus niveles de azúcar. Hagan una dieta que esté basada en verduras verdes y que esté basada en pollo y pescado. Y si ustedes quieren integrar otros elementos como las frutas, quieren integrar un poquito de algún pecadillo por ahí, como por ejemplo un poquito de vez en cuando arrocito, de vez en cuando frijolitos, de vez en cuando integrar el pan, de vez en cuando integrar las tortillas, sí se puede, ¿ok? Pero lo tienen que hacer con ayuda de un experto. ¿Y quién va a ser el experto? Un nutriólogo especialista en pacientes con diabetes, para que les haga una dieta personalizada, ¿ok? Ojo, bien importante, personalizada, que los ayude a controlar sus niveles de azúcar y que puedan integrando estos alimentos poco a poco a su dieta sin que les hagan daño. Les acabo de dar un super tip, ¿vale? El nutriólogo y por supuesto un médico especialista en control de diabetes, para que en conjunto el médico y el nutriólogo empiecen a obtener resultados, empiecen a controlar sus niveles de azúcar y de esta manera pueda considerar o no el uso de algún otro tipo de tratamiento que ayude a acelerar el proceso para minimizar las terribles incomodidades que genera la neuropatía sensitiva. Entonces, no le tengan miedo, denle la seriedad que amerita. Los voy a invitar a todos mis pacientes, porque luego me regañan y ya los conozco, me dicen, doctora, ¿por qué no dio los teléfonos? Porque sí, me lo llegan a decir y me da mucha pena. Digo, ay, la verdad es que estoy tan emocionada platicándoles que se me va.
Pero si ustedes ya tienen un nutriólogo bueno, experto en diabetes, ya lo hicieron, vayan con él, ¿ok? Si tienen un médico especialista en diabetes, por supuesto, vayan con él y que los ayude a controlar sus niveles de azúcar. Pero si por alguna razón no lo tienen, les voy a dar un teléfono donde pueden llamar y agendar una cita con un médico o con un nutriólogo según lo que ustedes necesiten, experto en control de diabetes. ¿Quiénes son? Evidentemente los especialistas. Entonces, les voy a dar los teléfonos, es el 90 01 1999 y el otro teléfono es el 26 51 6107. Repito, 90 01 1999 y 26 51 6107. Ahí pueden llamar, agendar una cita con un nutriólogo especialista en diabetes, o bien si necesitas un médico experto en diabetes pueden agendar una cita. Pero súper importante, amigos, hagan una buena dieta. El truco está en la buena dieta. No hay más, se los prometo. Bueno, sí, hay otras alternativas, pero ya son como los siguientes niveles. Si ustedes me preguntan cuál es la respuesta, doctora, cuál es la solución más sencilla, la que yo puedo hacer desde mi casa, empezar a hacer una buena alimentación. Tomar en cuenta esto, y esto va a garantizar, ¿qué va a garantizar? Que ustedes van a preservar sus ojitos, van a poder preservar sus riñones y por supuesto sus pies. Adiós a esas pesadillas terribles que se platican de la ceguera, la insuficiencia renal y el pie diabético. No, eso no. La verdad es que si nosotros con diabetes somos lo suficientemente responsables, lo suficientemente comprometidos para empezar a cuidarnos, la verdad es que nos va a ir súper bien, la verdad nos va a ir muy bien. Aquí el problema es cuando somos rebeldes, cuando no le damos la seriedad y cuando creemos que no nos pasa nada al tomar refresco, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que les digo, ojo, refresco no es la mejor opción. Y bueno, hay otros pecadillos por ahí que debemos de minimizar para que no nos metan en líos. Así es que, amigos de YouTube, suscríbanse al canal si les gustó este video, síganos en Instagram, síganos en Facebook, por supuesto. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad y los veo en el siguiente video. Besos a todos, bye.